Queremos ahondar todavía más en este y otros temas vinculados a la salud. Está junto a nosotros en el estudio el subsecretario de la cartera, Jorge Díaz, a quien le agradecemos haber venido personalmente. Subsecretario, un placer. Muchas gracias. Para quienes se incorporan hace instantes a nuestra sintonía, que en los últimos días han escuchado mucho este concepto de alerta sanitaria, ¿en qué se traduce? ¿Qué medidas le permite al Ejecutivo o a la autoridad sanitaria implementar para efectos del control, en este caso específico, de la basura? La alerta sanitaria es un recurso que está incorporado dentro del Código Sanitario y que le da a la autoridad sanitaria, que está representada por el secretario regional ministerial de cada región, herramientas para administrar un proceso de emergencia desde el punto de vista de la salud. Estas herramientas son de diverso índole, fundamentalmente herramientas administrativas. Por ejemplo, le permite generar contratos con terceros sin pasar por el largo proceso administrativo. Sin llamar a licitación. Absolutamente, puede adquirir algunos elementos que sean necesarios en un momento determinado y en definitiva puede también contratar personas para que realicen algún tipo de actividad dentro de este entorno y que les dé facilidades para llegar a los objetivos que se propone la alerta sanitaria, que es cuidar la salud de la población de un determinado sector del país. En este caso, de lugares, regiones en algunos casos, o de ciudades como o de segmentos de algunas ciudades, como es el caso, ¿no es cierto?, de algunos lugares donde no ha sido afectado toda la población. Subsecretario, hoy día escuchaba a los trabajadores recolectores de la basura que decían, hacían un llamado a la comunidad y decían, mire, no es que mañana que salgamos a trabajar la basura va a desaparecer, va a tomar un tiempo en que efectivamente las calles vuelvan a su estado habitual de limpieza. ¿Cómo se evalúa desde la autoridad el momento en el que esa alerta debe ser levantada y por lo tanto que la población ya no tenga ningún riesgo con esas basuras allí? Bueno, yo diría que lo más importante era establecer cuándo se instalaba la alerta sanitaria. Nosotros generamos un proceso progresivo de preparación para esta alerta y hoy en la mañana hubo que tomar una decisión muy clara y precisa. Y esta decisión ha sido mantener esta alerta sanitaria, tramitarla como corresponde ante la Contraloría General de la República y así tener la herramienta. Teniendo la herramienta ya en la mano, nosotros permitimos que los secretarios generales ministeriales con sus equipos de terreno fiscalicen. Y al fiscalizar pueden observar si hay aparición, por ejemplo, de vectores, aparición de roedores, aparición de moscas, acumulación de lo que llamamos nosotros botaderos o basurales ilegales o microbasurales, que son aquellos lugares donde se deposita la basura. Si esto no se resuelve adecuadamente por la autoridad competente para esto, que la autoridad competente para esto es el municipio específicamente, el secretario regional ministerial, teniendo esta herramienta en su mano, que es la alerta sanitaria, puede él hacer muchas cosas. Por ejemplo, puede dar instrucciones inmediatas que el municipio las solucione. Si no las solucione, puede inmediatamente convenir con otro estamento del Estado para que venga, tome esta basura y la deposite en el lugar en que el secretario regional ministerial lo diga. ¿En qué se traduce el sumario sanitario que puede ejercer la autoridad respecto de un alcalde? ¿Qué es eso? El sumario sanitario es una herramienta también que dispone el Código Sanitario para que frente a una infracción a la legislación o a un reglamento determinado, el secretario regional ministerial de Salud juzgue esta situación, pueda someter a esta persona a un proceso de investigación y determine finalmente una sanción. Esta sanción puede ser desde o definir que no corresponde sancionar solamente una amonestación por un hecho que ha sido pesquisado como irregular, o puede llegar también a una sanción económica. Y esta sanción económica tiene un límite máximo, que es de 1.000 unidades tributarias mensuales, un poco más de 40 millones de pesos por una sola vez, y obviamente ese es lo que tiene que juzgar en mérito del sumario, ¿no es cierto?, el secretario regional ministerial para sancionar. Subsecretario, para terminar de este tema, antes de pasar al otro, una vez retirada la basura del lugar donde se ha acopiado, ¿terminan los riesgos para la salud o es que
no solo termina el problema cuando se retira la bolsa y la inmundicia que queda. ¿Qué pasa con eso? Yo creo que en esta oportunidad nosotros debemos aprender, y debemos aprender muchas lecciones, y creo que ha sido una buena oportunidad para que la población también entienda lo importante es que cada uno de nosotros tenga conciencia del tipo de basura que emite al mundo exterior o emite al entorno. La basura tiene que ser clasificada. Nosotros debemos aprender, debemos generar una cultura dentro de nuestra sociedad que nos obligue a clasificar la basura. Hay basuras que no tienen riesgo, que no producen mayor problemas a la salud. Sí tienen riesgos ambientales, por ejemplo el plástico puede contaminar el ambiente, pero riesgos a la salud muy escasos. Hay basuras como el cartón y el papel que son reciclables y que en lo posible nosotros deberíamos pretender reciclarlas. Pero hay una basura que sí implica riesgo y que es la basura orgánica, esa basura que viene de los alimentos, especialmente de los alimentos cárneos, de los alimentos que tienen putrefacción durante el tiempo. Los desechos higiénicos, ¿no es cierto? Las deposiciones de los animales que están dentro de la casa, los pañales de las guaguas, que son una mezcla entre basura que tiene productos orgánicos y también productos plásticos. Pero todo esto que contiene algo orgánico y que puede descomponerse, que genera malos olores, también puede traer ratones, puede traer moscas, puede ser hurgada por los perros, puede ser hurgada por los animales que están sueltos o dentro del mismo domicilio o en la comunidad. Y eso es lo que debemos cuidar. Y es ahí donde el secretario regional ministerial va a ir a mirar si esto está controlado o no está controlado. Perfecto. Si no está controlado, él va a exigir que se controle porque hay un riesgo para la salud de la población que está en el entorno. Subsecretario, quiero aprovechar que nos vino a ver aquí al estudio de CNN para abordar otro tema que a la ciudadanía le importa mucho y tiene que ver con aquello que da cuenta ya hace un par de semanas, y es la presencia de silicona en el mercado y particularmente el trabajo de niños en sus actividades escolares. Falleció ya un menor producto de esto, y esta semana incluso el mismo ministro reportaba ya la intoxicación, por así decirlo, de 2 menores en Chillán que consumieron estas siliconas. Para despejarlo bien y para que a nuestros televidentes les quede claro, ¿es lo mismo hablar de silicona propiamente tal para trabajos manuales a necesariamente asumir que eso siempre va a ser algo tóxico? ¿Por qué no nos explica eso, por favor? Sí, aquí hay que ser muy preciso en el lenguaje. Exacto. Y en realidad esto se ve enturbiado de alguna manera porque se utilizan nombres de fantasía, ¿no es cierto? Como esta silicona líquida que aparece como una novedad para el uso en elementos de escolaridad. La silicona en sí es un derivado de la sílice. Es un polímero que sale de la sílice y que se usa fundamentalmente como sellante. Correcto. La silicona, que tiene olor a vinagre, no tiene en su constitución elementos tóxicos específicos. Y uno cuando trabaja con silicona, ya sea en el hogar, en el baño, en la cocina, obviamente ese es un elemento de uso para ese tipo de actividades y no se usa habitualmente como pegamento. No existe una silicona que se use como tal para hacer un pegamento. Lo que pasa es que existen pegamentos que no necesariamente tienen sílice, sino que vienen de otros compuestos, como por ejemplo el acetato de polivinilo, que requieren un solvente, algo que los diluya, algo que les permita ser fluido. Y en ese caso, el solvente es el maligno. El que produce el daño es el solvente. Y en este caso, un solvente que no teníamos considerado como un solvente de uso en este polivinilo específicamente, que es el metanol. El metanol es un solvente que desde hace mucho tiempo está regulado en nuestro país por un reglamento que el mismo Ministerio de Salud ha hecho cumplir a través de las Secretarías Regionales Ministeriales y debe ser indicado y está prohibido para su uso por menores de 18 años y más aún debe estar rotulado con un elemento que diga peligroso no usar en menores de 18 años. Por lo tanto, ¿qué hemos hecho nosotros? Nosotros al descubrir esta situación hace una semana atrás en que un niño que dice e informa, ¿no es cierto?, al médico tratante, la madre que ingirió silicona, el médico asocia silicona con la silicona de la que hablamos inicialmente. No asocia, ¿no es cierto?, con este producto que no tiene silicona y que tiene un solvente que es muy peligroso.
Por lo tanto, en ese minuto nosotros percibimos que había un riesgo muy importante. Perdón, antes de seguir, subsecretario, para ir siguiendo la línea de argumentación, ¿cómo se explica que si esto estaba regulado, que menores de 18 años no lo podían ocupar, haya llegado a ser requerido, me imagino, por algún colegio para la utilización de esto con niños? Si es que se sabe que el metanol estaba, insisto, regulado, que no se podía usar, ¿hubo allí, no sé si desinformación o definitivamente una negligencia por parte de esos colegios que pidieron utilizar ese tipo de elementos? Claro, es que es muy difícil descubrir esto porque hay siliconas líquidas que no tienen metanol. Okay. Existe un par de siliconas líquidas en el mercado que no tienen metanol. Y lo más probable es que cuando se inició el uso de esto, esas fueron las siliconas líquidas que llegaron y se fueron utilizando habitualmente. Pero está claramente definido también en la reglamentación que los productos que tienen solventes orgánicos no pueden ser utilizados como útiles escolares, porque tienen un riesgo. Por lo tanto, nuestra actitud frente a esto es poder discriminar claramente. Y lo que tenemos que hacer necesariamente es modificar el reglamento, cosa que ya se inició desde hace más de una semana, la revisión de cómo vamos a exigir que las cosas, los pegamentos que digan silicona, tengan silicona y no otra cosa, y prohibir el uso de la palabra silicona en cosas, en pegamentos que contengan otros productos químicos y específicamente en aquellos que contengan solventes. Con eso ya la población tiene algo más claro donde definir. Y vamos a hacer mayor hincapié en el rotulado, porque el rotulado tiene que ser mucho más claro, mucho más identificatorio. Y la otra cosa que ya estamos haciendo, porque las herramientas que tenemos en este momento lo permiten, es que los secretarios regionales ministeriales vayan a los lugares donde se expenden esto y controlen si efectivamente esto se está expendiendo solo a adultos, porque las librerías en este momento tienen esto, dicen el rotulado, uno busca y dice no expender a menores de 18 años, pero eso no se cumple, y esto es un elemento que tenemos que hacer cumplir, y por eso en la región metropolitana, en la sexta región, ya hemos retenido miles de frascos con respecto a esta situación. ¿Va a haber un trabajo también, subsecretario, con actores de la educación? Porque me refiero a que muchos de ellos, me imagino, los útiles escolares, y lo más probable es que haya más de algún apoderado que hasta ahora nos está mirando, que va a haber una lista de útiles o algún requerimiento que le llega desde el colegio y va a leer silicona y va a poner el grito en el cielo. ¿Va a haber allí un trabajo conjunto también con los colegios o con los establecimientos que pidan esto? Ya lo iniciamos con el Ministerio de Educación. El ministro se reunió con la ministra de Educación para discutir este tema. Ya está incorporado dentro de las indicaciones que el Ministerio de Salud ha dado a los distintos colegios, pero queremos ser muy cuidadosos también con decirle a los papás que aquí hay una gran responsabilidad de la dueña de casa, del jefe de hogar, de las personas que están a cargo del orden y la administración de cada uno de nuestros hogares. Y es que tenemos dentro del hogar una serie de productos que tienen riesgos. Ahora aparece el tema de la silicona como un riesgo evidente, donde el rotulado no es suficientemente claro. Por lo tanto, vamos a insistir y vamos a modificar y vamos a hacer que esto sea muy claro. Pero hay otros productos que también se usan como pegamento y que no es conveniente que los manipulen los niños. Y en la casa, la recomendación que damos ahora, y muy especialmente, es a las personas que están, adultos que están en una casa, que mantengan todos estos productos que tienen solventes de distinto tipo, no solamente como pegamento, sino que elementos para la limpieza o elementos que se usan para la pintura o el aseo de la casa o el ornato de la casa, y que tengan solventes, que lean muy claramente dónde está inscrita la etiqueta y si tienen solventes de algún tipo fuera del alcance de los niños, porque son riesgos que están habitualmente en nuestro entorno. Subsecretario, entiendo que ustedes además en la página del MinSal, www.minsal.cl, están además con un fono de salud responde, que es el habitual, pero entiendo allí también, y lo estoy mirando, no sé si desde nuestra sala de dirección nos pueden ayudar a pinchar esa imagen, infórmate, silicona o metanol, donde hay más detalles respecto de los cuales la gente puede consultar. Allí está. Ahí está. Ese es el documento que está en www.minsal.cl, que es la dirección del Ministerio de Salud, donde hemos levantado esta indicación con respecto a la silicona, donde queremos aclarar muy bien que la silicona que dice silicona líquida es un producto que puede tener un solvente. En la siguiente página, de hecho, si sigue avanzando en nuestro editor para mostrarla, están las marcas incluso, adhesivos con metanol, y viene muy claramente en imágenes
la información de qué es qué al final. Ahí está. Exactamente. Estos adhesivos de uso muy habitual y frecuente en muchas casas de nuestro país existen restos o residuos o frascos completos de ellos, tienen metanol. Y hay también algunos de estos que no lo tienen. Y por lo tanto, el llamado es a leer las indicaciones con claridad, es a leer la presencia, buscar la presencia de alguno de estos productos. Y lamentablemente, si uno huele estos productos, el olor no es repulsivo, no es un olor que a uno lo aleje, es un olor incluso como a un licor. Por lo tanto, y eso obviamente es un riesgo adicional y puede hacer que un niño pequeño no discrimine y por supuesto pueda consumirlo. Subsecretario, le quiero agradecer muchísimo que haya venido personalmente hasta el estudio de CNN a comentarnos de estos dos temas que nos parecía muy relevante por la información además que nos aportó, sobre todo para los más pequeños. Que tengan un muy buen día. Muchas gracias igualmente a ustedes y muchas gracias por permitirnos informar sobre este tema. Que esté muy bien.